Bueno, buenos días. A mí me tocó efectos del templado. Mi nombre es Said Yacet Gaila Mendoza y exploraremos los efectos del templado en esta presentación. Introducción. El templado es un proceso térmico utilizado en metales y aleaciones para mejorar sus propiedades mecánicas. Consiste en calentar el material a una temperatura determinada y luego enfriarlo rápidamente para modificar su estructura interna. En esta presentación veremos los 4 subtemas de los efectos del templado, empezando por el aumento de la dureza. El templado transforma la estructura del acero en martensita, lo que incrementa su dureza y resistencia al desgaste. 2. Reducción de la fragilidad. Para evitar que el material se vuelva demasiado frágil, se realiza un reventino posterior que equilibra la dureza con la tenacidad. 3. Cambios en la estructura. Cambios en la microestructura. Dependiendo del tipo de templado, la microestructura del material se modifica, resultando en diferentes combinaciones de propiedades mecánicas. 4. Tensiones residuales. El enfriamiento rápido puede generar tensiones internas que, si no se controlan, pueden provocar grietas o deformaciones. En conclusión, el templado es un proceso fundamental en la metalurgia para mejorar las propiedades de los materiales y adaptarnos a diversas aplicaciones industriales. Sin embargo, requiere un control preciso para evitar efectos adversos como tensiones internas o fragilidades excesivas. Por mi parte sería todo. Gracias. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre las aplicaciones del templado. El templado es un proceso de tratamiento térmico que se utiliza para mejorar las propiedades mecánicas y físicas de los materiales, especialmente los metales. Algunas de las aplicaciones en la industria serían en la industria aeroespacial. El templado se utiliza para mejorar la resistencia y la ductilidad de los materiales utilizados en la construcción de aeronaves y componentes espaciales. Industria automotriz. El templado se utiliza para mejorar la resistencia y la durabilidad de los componentes de los vehículos, como los motores, las transmisiones y los sistemas de frenos. También en la industria naval sería el templado se utiliza para mejorar la resistencia y la durabilidad de los componentes de los barcos y submarinos, como los cascos, las hélices y los sistemas de propulsión. Pues en resumen, el templado es un proceso de tratamiento térmico que se utiliza para mejorar las propiedades mecánicas y físicas de los materiales y tiene una amplia variedad de aplicaciones en diferentes industrias y sectores. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Gabriela Mendoza Gallardo y me tocó el proceso de templado. Contenidos. Introducción, etapas del proceso de templado, calentamiento, mantenimiento de temperatura, enfriamiento rápido, factores que afectan el proceso y conclusión. Introducción. El templado es un proceso de tratamiento térmico utilizado en la metalurgia para modificar las propiedades de los metales, principalmente el acero. Consiste en calentar el material a una temperatura específica, mantenerlo durante un tiempo determinado y luego enfriarlo rápidamente en un medio como agua o aceite. Este procedimiento es fundamental para alterar la estructura interna del metal, mejorando su resistencia mecánica y su capacidad para soportar esfuerzos. El control preciso del proceso es clave para evitar defectos y lograr las propiedades deseadas en la pieza tratada. Etapas del proceso de templado. Se divide en 3 etapas principales: calentamiento, mantenimiento de temperatura y enfriamiento rápido. Calentamiento. Se eleva la temperatura del metal por encima de su temperatura crítica. Se usa un horno o soplete para un calentamiento uniforme. La temperatura varía según la composición del material. Mantenimiento de temperatura. Se mantiene el calor durante un tiempo determinado. Permite que la estructura interna del metal se transforme por completo.
La duración depende del espesor y tipo de metal. Enfriamiento rápido. El metal se sumerge en un medio de enfriamiento, agua, aceite o aire, como ya se había dicho anteriormente. Este enfriamiento brusco genera cambios estructurales en el material. La velocidad de enfriamiento influye en la dureza final. Factores que afectan el proceso. Temperatura del calentamiento, tiempo de mantenimiento, medio de enfriamiento y velocidad de enfriamiento. Conclusión. El templado es un proceso clave en la metalurgia. Permite modificar las propiedades de los metales según necesidades específicas. Un control preciso del proceso evita defectos y asegura calidad. Y es todo.